Buenas tardes chicos, hoy vamos a ver el manejo renal del potasio. El potasio es uno de los principales cationes intracelulares. Siempre lo vamos a encontrar en valores más descendidos o valores pequeños en el líquido extracelular. Y es importante tenerlo en cuenta porque es el determinante en el potencial de membrana en reposo. Vamos a observar que el cambio de egreso o ingreso del potasio va a generarnos una diferencia de potencial y junto con ello una alteración, por ejemplo, en la polarización o despolarización de la membrana. Y tenemos que referirnos y recordar cuando vimos la parte de músculo al comienzo del año. Es importante para la conducción nerviosa y este tipo de función tiene mayor importancia desde el punto de vista del simpático. Es significativo para la contracción muscular, esquelética y cardíaca. Por ese motivo va a haber alteraciones cardíacas tanto en la hipercalemia o hipocalemia. Hipercalemia es aumento de la concentración de potasio en el plasma y hipocalemia es disminución de la concentración de potasio en plasma. Se mantiene en el interior de la célula gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa que existe en todas las células en la membrana vasolateral. Y vamos a ver que la regulación del potasio tiene una regulación desde el punto de vista externo y otra desde el punto de vista interno. El equilibrio del potasio está dado de que la ingesta tiene que ser equilibrada al egreso del potasio por orina o por heces. La ingesta es muy variada y por lo tanto la respuesta del riñón también debe serlo. Por ese motivo hay distintas formas de vincular al potasio. La ingesta varía entre 70 y 120 miliequivalentes día y está muy vinculada a la dieta del paciente. Recuerden que pacientes que tienen dietas hiposódicas generalmente consumen alimentos que tienen alta concentración de potasio reemplazando al sodio. Por lo tanto, el balance externo está dado por una ingesta aproximada, promedio de 100 miliequivalentes por día, donde un 2% quedará definido en el líquido extracelular y un 10% se perderá por materia fecal y básicamente el 90% de la regulación del balance del potasio está vinculada con el riñón. Recordemos que el balance interno es a nivel del líquido intracelular. En la célula la concentración de potasio es mucho más elevada que en el plasma. Entonces vamos a definir que el valor del potasio normal en plasma se encuentra entre 3,5 a 5,0 miliequivalentes litro. Es muy importante porque al ser un catión que se encuentra en muy baja concentración, ya podemos definir que 5,1 y 5,2 es hipercalemia y es muy complicado a nivel del músculo cardíaco. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en este balance y en recordar estos datos. Entonces tenemos que el potasio se va a filtrar en un 100%. ¿En qué parte se va a filtrar? ¿En qué parte se va a reabsorber? Y hay una parte en donde se va a secretar. En el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber entre un 60 a un 70% del potasio que filtre el glomérulo y esto está relacionado con la reabsorción de sodio y de agua.
Recuerden que la hiperosmolaridad está vinculada a la concentración de agua en el líquido extracelular. Por lo tanto, todo esto está vinculado. Nuevamente en el asa de Henle, pero no en cualquier lugar, sino en la rama ascendente y la porción gruesa que tiene un epitelio definido que permite la reabsorción del otro 25% restante del potasio que va llegando hasta ese lugar. Y también tenemos el comienzo del túbulo contorneado distal, allí un 5% restante es reabsorbido. Finalmente, en el último tramo del túbulo contorneado distal tenemos la porción de secreción. Por lo tanto, va a aparecer en la orina un 10% aproximadamente del potasio que se ha filtrado por el glomérulo. Habíamos hablado que como el consumo de potasio es muy variado y hay dietas hipocalémicas, hay mucha variación y todo eso está vinculado en un 90% le corresponde al riñón. Entonces decimos que el potasio se reabsorbe casi por completo entre un 60 y un 70% en el túbulo contorneado proximal y en presencia de aldosterona, y el potasio será secretado recién en el túbulo colector o en la finalización del túbulo contorneado distal. Todo el potasio de la orina es procedente de esa secreción. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué es y qué tipología de células tiene el túbulo contorneado proximal que me permite una gran reabsorción. Recuerden que estas células tienen en el epitelio, que es apical, una forma de cepillo que me permite gran poder de absorción. Este tipo de células las vamos a ver también en gastro, cuando nos toque el mes próximo toda la serie de gastro. Aquí podemos ver cómo el potasio va a tener distintas maneras de equilibrio y de ingreso y egreso de la célula. Una parte muy importante es la vía transcelular que atraviesa la célula por completo desde la luz del túbulo contorneado proximal que tiene, se puede ver a la izquierda la epitelio de cepillo que está vinculado con la luz, donde va a pasar el filtrado, y en la membrana vasolateral vamos a encontrar la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encuentra siempre en ese mismo lugar. Además tenemos la vía paracelular que va a estar vinculada con la diferencia de potencial. Por lo tanto, la reabsorción del potasio en el túbulo contorneado proximal se va a deber básicamente a dos formas. Una de formas del tipo pasivo, que tiene dos formas o dos movimientos, y otro transporte que es activo. Dentro de la vía pasiva vamos a encontrar cotransportadores. La vía paracelular tiene dos movimientos. Uno, el de el ingreso del potasio, va a obedecer básicamente al arrastre del líquido intracelular, es decir, la magnitud del potasio reabsorbido va a ser proporcional al líquido que se reabsorbe y este a su vez va a ser proporcional a la osmolaridad y a la concentración de sodio que contenga el filtrado. Otro es la reabsorción plenamente pasiva por gradiente electroquímico, que lleva a un flujo importante y se agrega a la permeabilidad elevada de la vía paracelular. Recuerden que en la zona apical
estamos teniendo una alta concentración de iones, tanto sea cationes como aniones, lo que nos lleva a tener un potencial de acción básicamente elevado de aproximadamente, según la bibliografía, 50, 60, 70 y en la célula aproximadamente 3 milivoltios. Entonces, el gradiente va a ser siempre de reabsorción pasiva hacia el interior de la célula. Por otro lado, y en la membrana vasolateral, vamos a tener un transporte activo gobernado, podríamos decir, por la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esta es estimulada, siempre recuérdenlo, por las catecolaminas y la insulina. Acá tenemos las vías y las formas de la diferencia de potencial que encontramos en la luz apical, donde se encuentra el filtrado, una alta concentración donde aproximadamente estamos en 70, entre 50, 60, 70 milivoltios, y dentro de la célula aproximadamente de 3 milivoltios. Por lo tanto, van a tener un ingreso por vía paracelular y un ingreso por vía de la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra en la membrana vasolateral. También van a encontrar canales que se llaman canales ROMCA. Estos canales son exclusivamente, se abren o se cierran por diferencia de potencial. Se encuentran básicamente en la membrana de cepillo y es un canal, al igual que el ENAC, que tiene que ver con el canal directamente abierto para sodio, es un canal de egreso de potasio. Por lo tanto, la reabsorción que vamos a encontrar en el túbulo contorneado proximal tiene una característica. Ahora, la reabsorción que se va a realizar en la zona gruesa del asa de Henle no está relacionada, como vimos en el túbulo contorneado proximal, con el agua, porque en esta zona ha cambiado el epitelio y tenemos una membrana que es impermeable al agua, pero es permeable a todos los solutos. En este caso, va a tener una entrada pasiva de potasio por la membrana apical. Y esta va a estar acompañada de un cotransportador que se llama sodio-potasio 2-cloruro y es muy definido de esta zona, de la zona del asa de Henle, la rama gruesa. El potasio entonces se va a reciclar hacia la luz del túbulo debido a la presencia de estos canales, el canal ROMCA y el canal sodio-potasio 2-cloruro, que determinan la permeabilidad. En el pasaje de la membrana vasolateral, esta siempre va a ser a favor del gradiente químico, es decir, por la diferencia de concentraciones. Vamos a ver, en este caso, vemos la bomba o podemos decir el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro que se encuentra en la zona apical porque es la que está recolectando todos los iones que vienen del filtrado ya concentrados de la rama descendente y la rama ascendente delgada de la asa de Henle, llegamos a el ingreso elevado de potasio. Luego tenemos los canales de egreso, los canales ROMCA, que son canales característicos de la zona apical, y tenemos por otro lado la membrana vasolateral, la bomba sodio-potasio ATPasa con gasto de energía. Por lo tanto, hay reabsorción por vía paracelular en la vasolateral dada por la diferencia de potencial que hay entre la luz capilar y el interior de la célula. En la nefrona del túbulo contorneado distal vimos el túbulo contorneado proximal donde se reabsorbe
conjunto con el agua y el sodio, un 60 o un 70% del potasio. Luego vemos una reabsorción de aproximadamente el 25% en la rama ascendente del asa de Henle en la zona gruesa. Y ahora vamos a ver en el túbulo contorneado distal la variación nuevamente de estas células que nos van a traer canales que van a permitir el ingreso o el egreso, en este caso, del potasio y otros iones. En la zona del túbulo contorneado distal tenemos dos tipos de células, las células principales y las intercaladas. Las células principales tienen una formación que después vamos a ver o ya lo habrán visto para la formación del aparato yuxtaglomerular. Entonces tienen unas determinadas características que me permiten el movimiento pasivo del potasio desde la célula hacia la luz del túbulo. A esto definitivamente lo llamamos secreción. Y recordemos que esto va a suceder en el tramo final del túbulo contorneado distal, en las cercanías del túbulo colector. Entonces, a través de dos tipos de canales de potasio que son sensibles a la concentración de protones. Después tenemos las células intercaladas o intercalar, o dependiendo de cómo lo van a ver en las traducciones en los distintos libros, que tiene el proceso de una reabsorción activa con una bomba potasio cloruro y un transportador que es neutro respecto al cotransporte que intercambia protón y potasio. A esta se la llama bomba protón ATPasa. Después les voy a tratar de dejar el link de una animación para que vean cómo se transporta el protón en las células intercalares. Una animación que está bastante interesante para que puedan ver cómo el gasto de energía me hace pasar en contra del gradiente a los protones y el ingreso del ion potasio. Por lo tanto, tenemos que la secreción de potasio en la nefrona distal, vamos a ver específicamente las células principales que se encuentran en la parte final del túbulo contorneado distal y la unión con el túbulo conector. Esta secreción es pasiva, ¿sí? Encontramos secreción del potasio por diferencia de potencial y por apertura de los canales ROMCA que se encuentran en la membrana apical. Esto, a su vez, se realiza a favor de los canales ENaC con ingreso de sodio. Por otro lado, tenemos una salida también no vinculada a la forma pasiva, sino activa con la bomba sodio-potasio ATPasa en la zona vasolateral. Por otro lado, en las células intercaladas vamos a tener la bomba protón ATPasa que va a estar vinculada a un gasto de energía y ella nos va a proveer de la reabsorción activa del potasio. Vamos a tener el ingreso del potasio a través del cotransportador sodio-potasio 2-cloruro que se encuentra en la membrana apical y a su vez una reabsorción activa a través de la bomba protón ATPasa que se encuentra en la membrana apical y un egreso desde la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. ¿Qué factores modifican la excreción de potasio? Ahora nos encontramos ya en la, hemos
se ha absorbido prácticamente el 100% del potasio y estamos en la zona que va a la secreción. Y por último, la excreción del potasio. Esto está muy vinculado con la ingesta de alimentos que contengan potasio. Por lo tanto, si disminuye la ingestión de potasio y hay un hipoaporte o supresión, lo que el riñón tiene que responder tiene que tener amplia respuesta activando distintos mecanismos de reabsorción y ahí aparece la bomba potasio-protón ATPasa que me permite la reabsorción en la etapa final de la nefrona. Cuando la ingesta es muy elevada, se favorece el gradiente para su mayor secreción y entonces en la membrana apical del túbulo colector va a ir acompañado de distintos cambios. Entonces, ¿qué factores modifican la excreción de potasio? Es, como hablamos al ingreso, el pH del filtrado, el estado ácido-base, es decir, en acidosis, cuando tenemos un pH descendido, es decir, mayor concentración de protones, tenemos a favor la salida de potasio de la célula, pudiendo generarse una hipercalemia. Cuando la acción es de la aldosterona, recuerden que la aldosterona siempre trata de la reabsorción de sodio. Si se reabsorbe sodio, se excretará potasio. Por lo tanto, también habrá hipercalemia o hiperpotasemia. Recuerden que estas alteraciones son muy vinculadas a todo lo que tenga que ver con cambios en el potencial de acción, el potencial de membrana del músculo esquelético y cardíaco. ¿Qué pasa en la hiperpotasemia? El nivel elevado de potasio plasmático es definido como hiperpotasemia por encima de 5.5 milimoles por litro. Las causas pueden ser debidas a un aumento del aporte, a un aumento del consumo, como hemos hablado, o la disminución de la excreción renal. En general, hay hiperpotasemia en la insuficiencia renal crónica o aguda. ¿Qué pasa? Vemos que al aumentar la concentración de protones va a hacer accionar la bomba protón ATPasa y nos va a producir un aumento de la excreción del potasio. Hay distintos fármacos, la insuficiencia renal como hablamos, las transfusiones, la necrosis y el infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa cuando esto es al revés? El desplazamiento es inverso, es decir, que se descienden los niveles de potasio en plasma. Estos niveles por debajo de 3,5 milequivalentes litros, generalmente tiene que ver con el uso de diuréticos. Ahí vamos a ver, no sé si siguen en la gráfica, pero sí el profesor Víctor les va a dar una clase de diuréticos y dónde actúan en cada parte. Y por ese motivo, dónde va a haber una mayor excreción o reabsorción del potasio. También puede haber pérdidas por diarreas agudas, por traumatismos severos relacionados con cambios del pH y como vimos en la alcalosis. También en el hiperaldosteronismo, cuando en general están producidos por un tumor. Estos trastornos traen unas alteraciones neuromusculares que son muy características y se compensa o bien con un suero compensado balanceado con potasio y sodio o por un aumento en la ingesta.
Bueno, como ya vimos el manejo del potasio, ahora vamos a ver un poquito una integración de las funciones de los riñones. Básicamente la formación de orina, el control de la volemia, el control de la concentración de electrolitos, la osmolaridad plasmática, el control de la presión arterial sistémica. Recuerden eh, el eje renina, angiotensina, aldosterona, el control del equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver en las próximas clases, su función endocrina con la regulación de la eritropoyetina y su vínculo con la anemia, la vitamina D3 y las cininas, y la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias ingeridas, donde básicamente lo que vamos a ver es la producción de orina. Entonces es importante que recordemos cómo la nefrona se encuentra ubicada en, eh, en el riñón. Básicamente tenemos dos zonas muy bien definidas. Una es la zona donde se encuentra el glomérulo, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal y el comienzo del túbulo colector, y otras donde vamos a tener un alto flujo, una alta presión que es favorable a la ultrafiltración para la producción de la primera parte de la orina. Y otra parte que básicamente es donde se va a encontrar el asa de Henle, la parte peritubular que se encuentra en la médula, cuanto es que está definida por una baja presión y la reabsorción. Entonces, la capacidad de concentración de la orina va a depender fundamentalmente de la longitud del asa de Henle. A mayor longitud, mayor concentración. A este efecto multiplicador se lo llama efecto contracorriente y lo vamos a ver con más detalle en una de las próximas clases. ¿Qué va a pasar? A medida que va a profundizarse en la médula, va a haber mayor intercambio de los iones con el intersticio y con los vasos rectos, y de esa manera se va a producir la concentración. Entonces, otro recuerdo es el índice de filtración glomerular o tasa de filtrado glomerular, que es el volumen filtrado por unidad de tiempo, es el volumen que se obtiene de la filtración de los capilares glomerulares renales hacia el interior de cápsula de Bowman, y esto se expresa en mililitro minuto, y esto es un valor muy apreciado para evaluar la función renal y cómo se encuentra el glomérulo. Muy bien, entonces repasando, recordemos que el túbulo contorneado proximal se encuentra en la zona de la corteza donde hay alto flujo y alta presión, y estas células son células especializadas que hacia el lumen, es decir, hacia la zona apical, tienen una disposición con membrana de cepillo. Entonces ahí vamos a encontrar en esta zona donde pasa el líquido filtrado el intercambiador de sodio y protones, la bomba protón ATPasa, el cotransporte glucosa-sodio. Recuerden que la glucosa en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe en un 100%. El cotransporte fósforo 2-sodio 1 de, 1 de fósforo, el cotransporte de aminoácidos neutros, ácidos y básicos contra el sodio, el cotransporte de ácidos orgánicos, bases orgánicas y sodio, y el cotransporte de di y tripéptidos contra el ion, contra el protón. Los canales de entrada de potasio, que son los que nos interesan en este día,
y el intercambiador de cloro bicarbonato, la aquaporina 1, y que es el canal proteico para el agua. Recuerden que también tenemos una alta concentración, o sea, una alta reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal, y la secreción de ácido úrico y medicamentos. ¿Qué pasa en la membrana vasolateral, la que se encuentra cerca de la base recta? Tenemos el uniporte de la glucosa, el uniporte de fósforo e intercambiador de aniones, la bomba sodio-potasio ATPasa, los canales de salida para el potasio, el cotransporte cloruro-potasio, el intercambiador de cloruro y bicarbonato, el intercambiador aniónico y el cotransporte sodio 3 de bicarbonato y la aquaporina 1. Ahora pensemos qué pasa en el asa de Henle. El asa de Henle tiene células especializadas según el segmento en el que nos estemos dedicando. Esta asa va a encontrarse básicamente en la médula, donde tendremos un bajo flujo y baja presión, donde esta zona es básicamente de intercambio. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia un efecto multiplicador o efecto contracorriente para la concentración de la orina. Va a haber un intercambio entre la base recta o vaso recto y el asa de Henle, a su vez contra el intersticio, para aumentar la osmolaridad y de esa manera aumentar también la concentración de iones. Entonces, el asa de Henle estará formada por un segmento descendente y delgado y uno ascendente que a su vez tiene dos partes, una parte delgada y una parte gruesa. Las células del epitelio son reemplazadas por epitelio plano, con un pequeño número de vellosidades y muy pocas mitocondrias. Esto es fundamental para lo que va a suceder en el asa de Henle. En la unión entre la zona interna y la externa de la médula comienza el segmento ascendente grueso, que recuerden que habíamos hablado que tiene epiteliales cúbicas, donde nos va a permitir la absorción de iones. Entonces, el asa de Henle, segmento descendente y delgado, aumenta la permeabilidad del agua, es decir, hay gran reabsorción de agua, disminuye la permeabilidad de solutos, es decir, es poco permeable a los solutos, sodio, urea, es en forma pasiva, y aumenta de esta manera la osmolaridad, el intercambio desde el lado vasolateral con el intersticio, llegando hasta la zona más baja a 1200 miliosmoles en la base. Cuanto más larga es el asa de Henle, mayor intercambio habrá y mayor aumento de la osmolaridad. Una vez que finaliza, empezamos a ascender en la rama. ¿Qué pasa cuando llegamos al segmento ascendente de la rama delgada? Esta rama es impermeable al agua y aumenta notablemente la permeabilidad de cloro como cloruro de sodio por difusión pasiva hacia el intersticio, y es permeable a la urea que pasa a través de la luz tubular. De esa manera empieza a disminuir la osmolaridad, llegando aproximadamente a 500 miliosmoles en la rama delgada. ¿Qué pasa en el segmento ascendente y grueso? Nuevamente cambia el epitelio, en esta zona todavía es impermeable al agua, pero disminuye la permeabilidad a la urea y empieza a haber una reabsorción activa de cloro y sodio, y el transporte de sodio con la bomba sodio-potasio 2-cloruro.
Recuerdan que lo habíamos visto hace poquito. Parte del potasio que entra a la célula va a fugar hacia la luz del túbulo y por lo tanto va a aumentar, a ir disminuyendo la osmolaridad hasta llegar a la parte del túbulo contorneado distal a un valor aproximado de 200 milimoles, que es el valor inicial con el que se encontró en el primer parte del filtrado. Estos transportes se ven inhibidos por prostaglandinas, la furosemida, que es un diurético de asa básicamente. ¿Qué pasa con la nefrona distal, a quien nos vamos a referir con la última parte del túbulo contorneado distal y el comienzo del túbulo colector, que todavía se encuentra en la zona de la corteza, donde hay alto flujo y alta presión? Entonces, en la primera parte del túbulo contorneado, en la última parte del túbulo contorneado distal tendremos la reabsorción de un 5 a un 10% del sodio que se ha filtrado, la reabsorción de la urea, la reabsorción de un 15% del agua filtrada y la secreción del potasio, como hemos visto. ¿Qué pasa en el conducto colector en la zona cortical? En esta zona es afectado por la presencia de la hormona antidiurética. Esta hormona es la que me permite la reabsorción básicamente del 70% del agua que entra y disminuye la permeabilidad a la urea. También vamos a tener una alta reabsorción de sodio y cloruro, y ahí empieza a aumentar la osmolaridad aproximadamente a 300 miliosmoles. ¿Qué pasa con el conducto colector cuando se encuentra en la médula? Recordando que tenemos bajo flujo y poca presión. Nuevamente, en presencia de la hormona antidiurética, se produce una mayor reabsorción de agua, aproximadamente el 50%, disminuye la permeabilidad a la urea y hay una gran reabsorción de sodio y cloruro. De esta manera, al reabsorberse sodio y cloruro, aumenta nuevamente la osmolaridad a 600 miliosmoles aproximadamente. Cuando nos encontramos ya en la zona papilar, el túbulo colector confluye a todos los otros túbulos colectores procedentes de las distintas nefronas, y en presencia de la hormona antidiurética aumenta nuevamente la permeabilidad de agua y de urea y la reabsorción de sodio y cloruro, aumentando nuevamente la osmolaridad hasta aproximadamente 1200 miliosmoles, que es donde nos vamos a encontrar lo que tiene aproximadamente la orina que vamos a encontrar de salida a la zona papilar.